Muy buen día para todos y para todas. Bienvenidos al Seminario de Historia Económica y Política de Colombia del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Hoy desarrollaremos una sesión sobre la historia económica de Colombia que va de 1900 a 1930. Allí buscaremos esencialmente dar razón por la acumulación originaria de capital y el origen del capitalismo dependiente. Miremos esta manera de entrada. El periodo comprendido entre 1900 y 1930 en Colombia representa una etapa crucial para entender las bases históricas del capitalismo colombiano y su carácter dependiente. Durante estas tres primeras décadas del siglo XX, el país experimentó una serie de transformaciones económicas profundas que sentaron las bases de un modelo de desarrollo insertado en la economía mundial como proveedor de materias primas, en especial de café, pero posteriormente se desarrolló un modelo económico esencialmente extractivista en los aspectos mineros como en los aspectos agrarios. Este proceso estuvo marcado por la consolidación de una estructura agraria desigual, el ascenso del capital comercial exportador, la intervención del capital extranjero y el nacimiento de una burguesía local vinculada al mercado internacional. En esos cuatro aspectos, recordémoslo, la estructura agraria desigual, el ascenso del capital comercial exportador, la intervención del capital extranjero y en la irrupción de una burguesía local vinculada al mercado internacional, surge uno de los problemas fundamentales y estructurales de la nación colombiana, que es el que tiene que ver con el desarrollo económico, pero fundamentalmente con el desarrollo agrario, las formas de concentración de la propiedad, del uso, de la tenencia y de la propiedad misma de la tierra. A través de la acumulación originaria de capital, mediante procesos de despojo, concentración de tierra, explotación del trabajo, Colombia transitó hacia una economía capitalista subordinada a las necesidades de los centros económicos mundiales, particularmente a los intereses de Estados Unidos. Esta presentación de hoy analiza los principales rasgos de la economía colombiana en el periodo de 1900 a 1930, poniendo el énfasis en los mecanismos de acumulación originaria y en los factores de configuración del capitalismo dependiente. Se parte de una visión crítica inspirada en el pensamiento marxista y la teoría de la dependencia, que nos permite comprender cómo el desarrollo económico en Colombia estuvo condicionado por relaciones de poder globales y estructuras internas excluyentes. Miremos los elementos que siguen al contexto de la posguerra civil, la guerra de los 1000 días, y cómo a partir de allí, en el proceso que se conoce como la regeneración, comienza a reconfigurarse el Estado en lo que ha de denominarse en estas tres primeras décadas del siglo XX la República Conservadora. La economía colombiana de inicios del siglo XX estaba profundamente marcada por las secuelas de la Guerra de los 1000 días. La guerra, que recordemos, se desarrolla entre 1899 y 1902. Un conflicto armado entre liberales y conservadores
que dejó una grave crisis fiscal, una desarticulación productiva y una alta mortalidad. Aquí es necesario precisar que si bien es cierto, los 225 años de la historia de nuestro país han estado atravesados por conflictos armados, quienes han introducido las armas en la política son fundamentalmente los partidos tradicionales, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y que cuando llegaron a las armas sectores distintos a esos partidos, lo hicieron en razón de las necesidades de resistir a las ofensivas militares, armadas y criminales de estos dos partidos. Este conflicto fue expresión de las tensiones entre los sectores emergentes del comercio y la producción agrícola y las viejas oligarquías terrateniente conservadora que controlaban el aparato estatal después de la República Liberal que termina en 1885 y que da paso a ese periodo de refundación de la República que se consolida en el orden constitucional con la Constitución de 1886, en una alianza en la que los sectores moderados del liberalismo van a unirse con los sectores radicales del conservatismo. A pesar de la devastación, la posguerra permitió una reconfiguración del poder económico en manos de las élites conservadoras, quienes impulsaron un modelo de regeneración económica basado en la centralización estatal, la modernización de los mecanismos fiscales y la apertura al capital extranjero. Así, el Estado comenzó a jugar un papel clave en la creación de las condiciones para el despegue de un capitalismo agrario exportador. ¿Cómo se consolida ese modelo agroexportador? Se consolida sobre la base del café como eje económico. El principal motor de la economía entre 1900 y 1930 fue la expansión de la economía cafetera. El café se consolidó como el principal producto de exportación, representando más del 70% del comercio exterior en los primeros años del siglo XX. Este cultivo se desarrolló principalmente en la región andina, especialmente en los departamentos como Caldas, Antioquia, Tolima y Cundinamarca, donde surgió una pequeña y mediana propiedad cafetera conocida como pequeña producción familiar capitalista, aunque coexistía con grandes fincas y con haciendas heredadas del siglo XIX. La expansión del café permitió una primera acumulación de capital en manos de comerciantes, exportadores y banqueros que financiaban la producción y el transporte. En ese sector del comercio y en el sector financiero va a surgir la posibilidad de la acumulación de riqueza que permitirá posteriormente desarrollar otros sectores de la economía cuando esos capitales que se acumulan desde la actividad agroexportadora van a nutrir actividades industriales y actividades comerciales de nueva naturaleza. Este proceso estuvo acompañado por una creciente monetización de la economía, el fortalecimiento de la banca privada y la creación de instituciones financieras como el Banco de la República en 1923. Sin embargo, esta bonanza estuvo estrechamente ligada a la demanda internacional, lo que hizo que la economía colombiana fuera vulnerable a los ciclos del mercado mundial, como se evidenció en la crisis de
La acumulación originaria de capital en Colombia no siguió una ruta exclusivamente industrial, como en los países capitalistas centrales, sino que se basó en mecanismos propios de las economías periféricas, y entre ellos esa ruta que siguió la acumulación originaria de capital, se pueden destacar los siguientes procesos. Primero, el despojo de tierras. La expansión ganadera, cafetera y bananera se sustentó en la apropiación de tierras comunales, baldíos y territorios indígenas. A través de las leyes como la Ley 200 de 1936, aunque posterior, tiene raíces en este periodo. Se incentivó la ocupación privada de tierras vacías, muchas veces mediante violencia o cooptación de las autoridades locales. Segundo elemento fue la concentración de la propiedad rural. A pesar de la existencia de pequeños caficultores, el acceso a crédito y mercados generó una creciente polarización entre productores, favoreciendo a los grandes propietarios y a los comerciantes. En regímenes como el Valle del Cauca y la costa atlántica, el latifundio se consolidó como estructura dominante. La superexplotación del trabajo rural. El sistema económico se basó en formas de trabajo semilibre, como la parcería, el colonato y el trabajo del jornalero mal remunerado. Estas modalidades permitieron maximizar las ganancias del capital agrario sin mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La articulación con el capital extranjero. Empresas como la Unifree Company se apropiaron de vastas extensiones de tierra en el Caribe colombiano, especialmente en las regiones del Magdalena y el Urabá. Mediante tratados de concesiones con el Estado colombiano, estas compañías extrajeron enormes beneficios de la producción de banano, imponiendo condiciones laborales precarias y controlando la infraestructura portuaria y ferroviaria que posibilitaba el desarrollo de la actividad exportadora. No va a ser poca la resistencia que los trabajadores colocan en estas 3 primeras décadas a esas formas de explotación de la mano de obra, lo que generará en distintos sectores de la economía extractivista organización obrera, movilizaciones y huelgas. La infraestructura, el transporte y la dependencia externa. La construcción de infraestructura fue una condición clave para la expansión del modelo exportador. Si no hay carreteras, si no hay ferrocarriles, si no hay puertos, si no hay una infraestructura de transporte, no hay posibilidades de generar una economía exportadora. Se impulsaron entonces líneas férreas, carreteras y puertos con financiamiento externo, especialmente de Estados Unidos. Sin embargo, esta inversión no fue neutral. Se orientó a conectar las zonas productoras con los centros de exportación y no a integrar el mercado nacional. Esa condición de estar nosotros vinculados más al mercado internacional que en el camino de construir un mercado interno va a generar un modelo de desarrollo económico capitalista dependiente, pero también el desarrollo fundamentalmente de orden regional, sacrificando el mercado nacional, el mercado interno. El endeudamiento externo jugó un papel determinante. Colombia recibió préstamos del exterior que permitieron estabilizar las finanzas públicas y modernizar el sistema bancario, pero también incrementaron la dependencia frente a los acreedores internacionales. La deuda externa genera los niveles de dependencia que se conocen en nuestro país y que atan a nuestro país a los centros de emanación del capital, fundamentalmente en ese periodo a los Estados Unidos.
En 1923, bajo la misión Kemmer, enviada por Estados Unidos, se reformó el sistema financiero colombiano. Se creó el Banco de la República, inicialmente llamado Banco Central, y se fue estableciendo un patrón oro, lo que ató aún más la economía colombiana a los dictados del capital financiero internacional. ¿Cómo se originó el capitalismo dependiente nuestro? El capitalismo colombiano emergente entre 1900 y 1930 no fue autónomo ni industrialmente diversificado, sino que se estructuró como una economía dependiente. Esta dependencia se expresó en varios planos. Miremos uno a uno esos planos a través de los cuales se expresa la dependencia. Un primer elemento es la dependencia comercial. Colombia se especializa en la exportación de productos primarios, café, banano, tabaco, minerales, mientras importaba manufactura y bienes de capital. Esta estructura generó déficits crónicos en la balanza comercial, esto es, que las importaciones eran superiores a las exportaciones y generó un sometimiento a los vaivenes del mercado mundial. Entonces, un primer elemento es la dependencia comercial. El segundo elemento es la dependencia tecnológica. La inversión extranjera controló sectores estratégicos como el transporte, la minería y la energía. La industria local fue incipiente y subordinada al capital extranjero, sin capacidad de desarrollar cadenas productivas internas, porque se produjo unos niveles de dependencia fuerte a las tecnologías importadas. La dependencia financiera. El país recurrió a préstamos externos para financiar el gasto público y la infraestructura, lo que limitó la soberanía económica y facilitó la injerencia extranjera en la política económica nacional. Y por último, la dependencia ideológica. Las élites colombianas adoptaron el ideario liberal conservador del libre comercio, la propiedad privada y el orden social jerárquico, sin cuestionar las estructuras sociales excluyentes ni impulsar una reforma agraria que ayudara a construir un desarrollo más autónomo. La crisis de 1929 y los límites del modelo. La Gran Depresión de 1929 mostró los límites del modelo agroexportador y del capitalismo dependiente colombiano. La caída de los precios internacionales del café redujo los ingresos de exportación, provocó desempleo, cierre de fincas y disminución de ingresos fiscales. Esta crisis reveló la fragilidad de una economía que no había diversificado su base productiva ni fortalecido su mercado interno. Dependía en absoluto de las dinámicas del mercado exterior. Al mismo tiempo comenzaron a emerger protestas sociales y huelgas obreras, como la famosa masacre de las bananeras de 1928, cuando el ejército colombiano reprimió brutalmente a los trabajadores en la huelga de la Uniprix Company. Este hecho simboliza la alianza entre el Estado, el capital extranjero y la clase dominante local, así como los costos sociales del modelo económico. Una idea fuerza a manera de cierre. Digamos entonces que entre 1900 y 1930, Colombia vivió un proceso de transición hacia un capitalismo dependiente, fundado sobre una acumulación originaria de capital, basada en la concentración de la tierra, el trabajo precario y la inserción subordinada al mercado mundial. Aunque el país
experimentó crecimiento económico y cierta modernización, lo hizo bajo una estructura excluyente que benefició a una minoría oligárquica y consolidó una economía periférica. Este modelo sentó las bases de los desequilibrios estructurales que han acompañado al país durante el siglo XX. Primero, una alta desigualdad social como resultado de los procesos de exclusión y de concentración de la riqueza y de la tierra en particular, lo que fue generando los problemas agrarios que no hemos podido resolver. Segundo, una dependencia externa, fundamentalmente en las lógicas del mercado exterior de los países consumidores de la producción nacional y en este caso de la producción cafetera, pero también una dependencia externa en términos financieros que ayudó a consolidar una deuda que para ese tiempo comienza a hacerse impagable. Tercero, la debilidad industrial. Solamente a partir de 1930 y como consecuencia de la depresión de 1929, vamos a comenzar a pensar en la necesidad de desarrollar la industria y de poder llevar esa industria a la industria fabril, porque hasta entonces nuestra industria era una industria manufacturera que se centraba en la producción de bebidas y en la producción de alimentos. En la economía cafetera va a generar una dinámica en la cual la industria textil y la industria de las confecciones va a ser muy importante. Pero tal vez el problema más grave que se generó como problema estructural en ese periodo fue la concentración de la tierra y unida a la concentración de la tierra la exclusión social de los sectores campesinos y de los sectores de los trabajadores rurales, lo que va a generar dinámicas fuertes de conflicto durante ese periodo y las décadas siguientes, incluso a lo largo de todo el siglo XX. Comprender este periodo es fundamental para entender los retos actuales del desarrollo colombiano y la necesidad de una transformación estructural que supere la dependencia, democratice la economía y priorice el bienestar colectivo. Bueno, vamos a dejar esta sesión acá y vamos a tratar de mirar cómo se comportaron los gobiernos de ese periodo y qué hicieron esos gobiernos en relación con la modernización del Estado y las necesidades que tiene el país en materia institucional y en materia de desarrollo económico y de desarrollo social.